Gloria a Dios, le damos la gracia al Señor que nos permite estar en esta tarde compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Este mensaje va a ser prácticamente respondiendo una pregunta. Esa pregunta es: si Jesucristo murió el viernes y duró 3 días y 3 noches muerto, entonces, ¿qué día resucitó? ¿Qué día resucitó? Estaremos leyendo para estar dando inicio a este mensaje que vamos a responder esa pregunta, gloria a Dios, en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Porque si Jesús duró 3 días muerto y murió viernes, entonces de viernes a sábado es un día, de sábado a domingo es un día, de domingo a lunes es un día. Pero entonces las celebraciones, ¿qué es lo que dicen? Las celebraciones dicen que el Viernes Santo se celebra la muerte de Jesús y el domingo se celebra la resurrección. Entonces, hay una falla en la cuenta. Amén. Gloria a Dios. Estaremos leyendo en Mateo 16, 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Padre, Dios de poder, gracias Señor por esta palabra. Sea usted bendiciendo estos labios que la van a hablar y bendiciendo cada oído que la va a escuchar o que la está escuchando en este momento. Se lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Soy solamente una herramienta usada por Dios para transmitir el conocimiento de su palabra y a través de esta palabra su salvación. Jesús anunció en varias ocasiones su muerte. Y cada vez que Jesús anunciaba a su muerte, anunciaba que iba a resucitar al tercer día. Porque no era tanto el enfoque en la muerte que Jesús anunciaba, sino el enfoque en la resurrección. Porque era necesario que sus discípulos, cuando lo vieran padecer esto, entendieran que esto tenía que acontecer, pero que no se preocuparan, que no perdieran la esperanza, porque al tercer día Él iba a resucitar. Gloria sea el Señor. Pero en estos tiempos, en esta semana, que le llaman la Semana Santa, celebran el viernes como el día en que Jesús murió y celebran el domingo como el día en que Jesús resucitó. Entonces, obviamente hay una falla, porque si Jesús duró 3 días y 3 noches antes de resucitar, entonces no pudo morir un viernes y resucitar un domingo. Pero entonces, ¿a qué se debe esto? Porque durante miles de años se ha venido celebrando esto de esta manera, que el viernes se celebra la muerte y 2 días después, el domingo, se celebra la resurrección. Esto viene por causa de un malentendido que hay al leer la palabra, porque cuando leemos Mateo 23, que nos dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Aquí en Mateo 23 nos habla de un varón de José de Arimatea que fue quien recogió el cuerpo de Jesús y lo llevó al sepulcro. Gloria sea el Señor. Y abajo ya en el versículo 24 de Mateo 23 nos especifica que era el día de la preparación, que estaba por comenzar el día de reposo. Todo el mundo sabe que Jehová le dio la orden al pueblo de Israel de que tenía que guardar el 7º día,
que se denomina el día de reposo, que es lo que nosotros conocemos como el sábado. Entonces el día de la preparación era el viernes, porque este sábado empieza desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Por eso es que se dice entre tardes. Entonces el día de la preparación del día de reposo es el viernes. Por eso nos dice aquí que Jesús murió y que era el día de preparación y que estaba por comenzar el día de reposo. De ahí viene y se saca la fecha de que si era el día de preparación, todo el mundo sabe, los judíos saben, los historiadores saben, y la Biblia dice que el día de preparación del día de reposo es el día anterior, que es el viernes. Entonces de ahí viene la conclusión y dicen, bueno, pues aquí la Biblia nos habla claro en Mateo 23 de que Jesús murió un viernes. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacan que Jesús resucitó el domingo? En Lucas 24, capítulo 24 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Eso eran las mujeres y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Cuando María fue con otras mujeres a llevar aromas, especias de aromas aromáticas a la tumba, nos dice aquí en Lucas 24 que era el primer día de la semana. El primer día de la semana, todo el mundo sabe que es el domingo. Pero ¿qué acontece? Que aquí nos dice que ellas vinieron bien de mañanita. Entonces Jesús murió un viernes en la noche y ya el domingo en la mañanita, o vamos a hablar en lo claro como lo dice la Biblia, Jesús murió el día de la preparación del día de reposo, que era viernes, según dicen, en la nochecita. Entonces, de aquí en Lucas nos dice que cuando María fue y las otras mujeres a llevar especies aromáticas, ya la tumba estaba abierta. Ahí fue que el ángel apareció y le dijo: ¿por qué buscar entre los muertos a aquel que estaba vivo? O sea, y de ahí es que se saca la teoría de que el domingo fue que Cristo resucitó, porque el domingo es el primer día de la semana. Entonces, bíblicamente tenemos en Mateo 23, capítulo 54, versículo 54, que nos dice que el día de la preparación del día de reposo, Jesús murió. Y en Lucas 24 nos dice que en el primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro y ya Jesús había resucitado. Entonces, se puede ver por qué es que se celebra el viernes, el día de la crucifixión de Jesús, y el domingo se celebra la resurrección. Esto basado en estos dos versículos. Pero entonces viene la problemática de que Jesús anunció varias veces que iba a durar 3 días y 3 noches. En Mateo 12, versículo 38, Jesús hablando nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciéndole: maestro, déjanos ver, deseamos ver de ti señal. Y Jesús les respondió: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo 12 también podemos ver que Jesús habla que eran 3 días y 3 noches. Pero entonces de viernes a sábado hay una noche y un día. Y de sábado a domingo en la mañanita hay 2 noches. Y todavía no se cuenta el día, porque el día se cuenta cuando termine el domingo a las 6. O sea que hay una falla, que cuando nos dicen que Jesús murió viernes y resucitó domingo, pero la Biblia nos dice que fueron 3 días y 3 noches. Entonces hay una falla en el cálculo. Pero entonces vamos a ver cuál es esta falla.
Y para poder aclarar esto, nos vamos a Mateo 22, del versículo en 1 de adelante, donde nos dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque tenían miedo. En el capítulo 33, en el versículo 33 nos dice: dijo también el Señor a Simón: he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo, pero yo he rogado a ti, por ti, que tu fe no te falte. Gloria sea el Señor. En Mateo 22 nos da otro acontecimiento, que ese día era el día de la fiesta de los panes sin levaduras. Ese fue el mismo día que Jesús le dijo a Pedro que no iba a cantar el gallo 3 veces, o sea, no iba a terminar en la noche, no iba a llegar a las 12 de la noche antes de que Pedro lo negara 3 veces. Y esa noche fue que Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado el día de los panes sin levadura. Entonces, para entender esto, tenemos que irnos a Éxodo 12, donde nos habla el Antiguo Testamento de la Pascua, donde Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses. Jehová empieza a ponerle los meses a los israelitas, porque ese día era que Jehová iba a sacar a Israel del pueblo de Egipto. Y desde el momento en que Israel sale del pueblo de Egipto, ahí es que empiezan a contar los meses para el pueblo de Israel. Y que ese día Dios iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto y que iba a matar a los primogénitos de Egipto. Entonces ahí Dios, Jehová, explicando esta fiesta, le dice al pueblo de Israel que en el primer mes del año, en el día 10 del primer mes, tenían que buscar un cordero. Entonces, este día fue que Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, y ahí es que empiezan a contar los meses. Aquí en Éxodo 12 nos habla bien de la Pascua. Pero en Levítico 23 nos habla, ya de manera resumida, empezando del versículo 1, donde nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocatoria, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Será convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es. Este es el día de reposo semanal, que se celebra todas las semanas, que Jehová mandó al pueblo de Israel. Pero luego en el versículo 4 de Levítico 23 nos habla: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces aquí nos explica bien que en el primer día, que en el primer mes del calendario judío, que es un calendario sol lunar, que no es como el calendario de nosotros, que es un calendario que marca día a día, sino que es un calendario sol lunar. La Semana Santa también se celebra usando el calendario sol lunar. Por eso es que hay un año que la Semana Santa cae a principio de abril, en otros como este cae a mediados de abril, y en otros cae a final de abril, y en otro a principio de mayo, y luego vuelve de nuevo a principio de abril, porque usa el calendario sol lunar. Y Jehová le dice a Israel
que también tiene que guardar un día, este día que es anual, que es el día después del día de los panes sin levadura que leímos en la Biblia. El día 14 del mes primero se celebra el día de los panes sin levadura. Y el día 15 empieza la Pascua, donde Jehová manda que también es día de reposo y que no se hará ningún trabajo de siervo. Entonces tenemos que entender esto de que hay un día de reposo semanal, que es el séptimo día, y este día de reposo anual. Hay más días de reposo también, pero que en este que no vamos a entrar porque este es el que nos interesa, que este día de reposo anual es el día 15 del mes primero en el calendario judío, que es un día después del día 14, donde se celebra el día de los panes y los peces. En Lucas 19:14, aquí ya empezamos a entender, porque nos abre y nos dice, era la preparación de las Pascuas. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Era la preparación de la Pascua. Cuando leímos en Mateo 23, nos dice en el versículo 54 que era el día de la preparación. Y estaba todo preparado para comenzar el día de reposo. Este día de reposo que nos habla en Mateo 23 se refiere al día de reposo anual, que es el primer día del día de la Pascua, que empieza después de las 6 de la tarde del día 14. Pero también leímos que Jesucristo, en Mateo 22, versículo 7, que cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario crucificar el cordero de la Pascua, en ese día fue que Jesucristo fue crucificado. Por eso es que Jesucristo viene y trae un mandato nuevo, porque el mandato de Jehová a los israelitas fue, tienen que durar 7 días comiendo pan sin levadura, que esa es la Pascua. Pero Jesucristo viene cuando está en la cena y da un mandato que te aplica para los gentiles, porque aquel del día de reposo semanal y del día de reposo anual, por causa de la Pascua, eso es algo que aplica solamente a los judíos. Pero viene Jesús y da un mandato que aplica a los gentiles, que a nosotros, que es celebrar esto en memoria de mí. Este pan, comerlo, que es la representación del cuerpo mío, y este vino, que es un vino sin alcohol, beberlo, que es la representación de la sangre de Cristo. Hay muchos que dicen, se puede beber vino porque Jesús bebió vino. Pero el vino de ahora es un vino para el hombre corromperse, es un vino alcoholizado. El vino de aquel entonces era un vino no fermentado y que no era para el hombre corromperse, sino para celebrar la cena. Por eso es que en Proverbios nos dice, no mira la copa cuando el vino enrojece, o sea, cuando está fermentado, no beba vino con alcohol. Por eso es que el cristiano solamente bebe jugo de uva, porque ya en estos tiempos se le llama vino cuando tiene alcohol y cuando no tiene jugo de uva. Y por eso Jesús manda este mandato de que en vez de nosotros celebrar la Pascua, teníamos que hacer esto en memoria de Él. Por eso es que hay una iglesia que celebra la Eucaristía, la iglesia católica, y nosotros, los cristianos, también hacemos Santa Cena, donde usamos pan sin levadura y jugo de uva para hacer en memoria de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, la Semana Santa, alguien en algún momento dijo, vamos a usar la semana, no vamos a usar las fechas, porque lo correcto es usar la fecha. ¿En qué día murió Jesús? Jesús murió el día 14, después de las 6 de la tarde del primer mes en el calendario judío, y resucitó el día 17, después de las 6 de la tarde del primer mes en el calendario judío. Es un error decir que Jesús murió lunes, o que murió martes, o que murió jueves, o que murió domingo, sino que es por fecha. Ahora, cuando aconteció el día de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando María y las mujeres fueron a buscarlo, dice que era el primer día, ahí sí era domingo. Pero lo correcto es usar la fecha. ¿En qué día murió Jesús? El día 14, después de las 6 de la tarde
del primer mes del calendario judío. ¿Qué día resucitó? El día 17, después de las 6 de la tarde del primer mes del calendario judío. Ahí se cumplen que Jesús duró en el centro de la tierra, como dice la palabra, duró muerto 3 días y 3 noches. Y Jesús, estaba todo tan bien calculado, la muerte de Jesús, que en el pueblo judío el mandato era que en el día de 14 del primer mes se sacrificara un cordero santo inmolado para la preparación de la Pascua, porque ellos cenaban el cordero inmolado el día 14 y después el día 15 empezaban los 7 días que eran los días de la Pascua. Entonces la crucifixión de Jesucristo coincide con el día en que Jehová me ha mandado a Israel que sacrificaran un cordero inmolado. Por eso Jesucristo viene como cordero inmolado, sin manchas y sin arruga, a ser crucificado para el perdón de los pecados. Y no solamente dice esto, sino que Jesucristo también dice, Jehová mandó a que se guardaran del pan sin levadura en esos 7 días de la Pascua, mas yo digo, dijo Jesús, que guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, de los escribas y los fariseos, que es la hipocresía, que es el pecado. Nosotros cuando recordamos, hacemos memoria de la muerte y resurrección de Cristo, debemos entender que el mandato a nosotros no fue guardarnos de los panes sin levadura, como tienen que hacer los judíos por causa de la Pascua, que no pueden comer el pan con levadura, sino que nosotros debemos de guardarnos de la levadura del pecado. Y para esto es que se hace memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Para esto es que se celebra la Semana Santa, para que entendamos de que debemos de guardarnos de la levadura del pecado. Y ya con esta enseñanza quedamos claros, ¿verdad? Queda resuelto el misterio de la Semana Santa. Es bueno, antes de concluir, entender que la celebración de la Semana Santa está correcta como Semana Santa, porque coincide con la celebración de la Pascua del pueblo judío, usando un calendario sol lunar, pero los días de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo a veces coincide, a veces no coincide, porque nosotros usamos días de semana, viernes y domingo, pero los judíos usan fecha, es fecha que debemos de utilizar, pero celebrando la semana, cumplimos con el mandato de Jesucristo de que hacer memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Y le damos gracias al Señor por este mensaje. Amén.